El hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad quien lo corrompe. Eso defendió Rousseau, y eso pareció encarnar Eren Yeager, el protagonista del que vamos a hablar en este vídeo. Un joven nacido en la isla de Paradis, un territorio rodeado por 3 murallas gigantes que lo mantenían aislado del resto del mundo. Dentro de ellas, Eren solo conocía una verdad. Más allá, acechaban monstruos llamados titanes que devoraban humanos y le robaban su libertad. Inspirado por los libros de su amigo Armin, soñaba con ver el océano, sentir la arena y tocar el hielo. Para él, conocer el mundo nunca fue un privilegio ni una conquista, sino un derecho fundamental. Desde niño mostró un fuerte sentido de la justicia. No actuaba por órdenes ni por recompensas, sino que no soportaba quedarse de brazos cruzados ante el sufrimiento ajeno. Incluso con miedo, intervenía. Esa piedad natural, ese instinto de proteger a otros, es justo uno de los principios que Rousseau consideraba prueba de que el hombre nace bueno. Pero si Eren era bueno, ¿qué lo corrompió? Desde pequeño, él y sus amigos creyeron que eran los últimos supervivientes de la humanidad. Todo lo que quedaba fuera había sido devorado por los titanes. Sin embargo, tras recuperar uno de los territorios perdidos, Eren y sus compañeros llegaron al sótano de su antigua casa, el mismo lugar donde vio morir a su madre, devorado por titanes. Y allí encontraron la verdad que cambiaría todo. No eran los últimos humanos, sino miembros de una minoría odiada, apodada o llamada los Eldianos, capaces de transformarse en titanes. Fuera de las murallas existía un mundo entero que los consideraba demonios, un odio cultivado por generaciones y respaldado por un racismo institucionalizado. Los ataques que habían sufrido no eran obra de un enemigo ciego, no eran obra de los titanes, que no tenían capacidad ninguna de raciocinio, sino de naciones enteras que buscaban acelerar su exterminio, utilizando precisamente a estos monstruos. Paradis intentó dialogar con el mundo exterior. A cambio, recibió una única propuesta: aceptar un plan de esterilización para que, de forma supuestamente pacífica, su pueblo desapareciera para siempre. Si no, la alternativa era la guerra total, una que no podrían ganar por la diferencia tecnológica y que solo prolongaría su agonía. Eren, fiel a su idea de que la libertad es innegociable, vio como todas las salidas se cerraban. La diplomacia fracasaba, la defensa era una condena lenta y la rendición era inaceptable. Con el mundo entero unido para destruirlos, llegó a una conclusión: la única manera de ser libres era destruir el exterior por completo. Y es aquí donde Eren se convierte en el ejemplo vivo de lo que decía Rousseau. El filósofo suizo hablaba del buen salvaje, de ese ser humano que nace con un deseo puro de libertad y un instinto natural de empatía, pero que, al entrar en contacto con la sociedad, ve cómo esas virtudes se van envenenando por prejuicios, jerarquías y ambiciones ajenas. El hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado, decía Rousseau. En el caso de Eren, esas cadenas no son solo una metáfora, son muros reales que limitan su mundo y lo condenaban a vivir como un prisionero. Su bondad inicial se refleja en su sentido de la justicia y en su impulso por proteger a los inocentes, actos que nacen de una piedad natural y no de una obligación ni de una promesa de recompensa. Al principio, el enemigo y la sociedad corruptora eran fáciles de identificar: los titanes y la mentalidad conformista de quienes aceptaban vivir encerrados. Pero a medida que descubre la verdad, Eren entiende que la auténtica corrupción no está solo en su isla, sino en todo el planeta. El odio histórico hacia su pueblo, el racismo institucionalizado y un mundo entero preparado para exterminarlos le muestran que la podredumbre es global y que él, por más que lo intente, no podrá escapar a su influencia. Esa es su tragedia. El niño que quería libertad termina heredando la misma lógica de opresión que detestaba. Rousseau hablaba también de la voluntad general, esa fuerza que no se impone desde un trono, sino que nace del interés común de un pueblo. Y es que Eren llega a convencerse de que el único que es capaz de interpretarla es él mismo, es el único que puede interpretar la voluntad general de los Eldianos. Y él no busca coronarse rey, sino asegurar la supervivencia y la libertad de su gente. Pero aquí el ideal se pervierte. En su mente cualquier medio es válido, incluso el genocidio de la mayor parte de la humanidad, si es que eso garantiza un futuro para los suyos. Así, el libertador se convierte en dictador, y la causa justa se mancha con la sangre de gente inocente, de personas que han sido educadas para odiar a otros aunque no los conozcan. Rousseau llegó a decir que si un ciudadano se negaba a seguir la voluntad general, la sociedad podía forzarlo a ser libre. Eren lleva esa idea al extremo, no solo destruye a sus enemigos, sino que también obliga a sus amigos y a su pueblo a ser libres, pero bajo sus condiciones. Les quita el peso de la guerra y del odio, rompe el ciclo de la venganza y se coloca a sí mismo como el villano universal para que ellos puedan vivir en paz. Les regala un mundo donde ya no tendrán que luchar, pero al precio de arrebatarles el derecho a elegir cómo querían vivir.
Entonces, ¿es Eren una demostración de que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad fue quien la corrompió? ¿O sus actos revelan que en el fondo siempre hubo en él una semilla egoísta que solo buscaba proteger a los suyos disfrazada de causa universal? En mi opinión, Eren fue un niño bueno, pero el peso de la historia, el odio y la guerra inevitable lo transformaron. Su monstruosidad final es la prueba más amarga de cómo la sociedad puede corromper incluso al corazón más puro. Si te ha gustado este vídeo, déjamelo saber, pero lo que me encantaría leer realmente es tu opinión. ¿Estás de acuerdo con esta filosofía? ¿Estás de acuerdo de que Eren es la mayor representación de que el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe? Cualquier opinión que tengas, estaría encantadísimo de leerla en comentarios. Así que espero que nos volvamos a encontrar algún día y chao.